Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. En el libro de los Hechos nosotros tenemos, cuando estamos leyendo la Escritura, estaba yo pensando, hubiera sido, no sé si alguien lo ha hecho, ¿verdad? Tener una Biblia en donde pudiéramos estarlas leyendo cronológicamente, ¿verdad? Los acontecimientos. Por ejemplo, hablando de los hechos de los apóstoles, como vienen sucediendo los acontecimientos, en qué momento se escribieron qué cartas, ¿verdad? Como insertarlas en ese momento para tener una mejor visión de lo que está sucediendo y una mejor comprensión de lo que el apóstol Pablo, los diferentes apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, ¿verdad? Santiago, están compartiendo. Quiero que leamos el primer capítulo de la epístola a los tesalonicenses, donde nos dice aquí: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesús, el Mesías, gracia a vosotros y paz. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías nuestro Señor. Sabiendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabras, sino también en poder y con Espíritu Santo y con gran certidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. Y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción con gozo del Espíritu Santo. De modo que llegasteis a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Vuestra fe para con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo, sabemos su historia, lo leemos en el libro de los Hechos. Era un fariseo, fanático, perseguidor de la iglesia. Cuando los discípulos empezaron a predicar el evangelio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos el día de Pentecostés, tuvieron el denuedo de salir entonces a predicar el evangelio a la calle, ¿verdad? Inmediatamente los principales de los judíos los tomaron, ¿verdad? Y les dijeron: les prohibimos que ustedes hablen en ese nombre. Primero empezaron a ver los milagros que el Señor estaba haciendo a través de ellos. Y les preguntaron: ¿y cómo sucedió eso? Dice: es en el nombre del Señor Jesús, a quien ustedes mataron. Entonces empezó a haber un conflicto ahí. Los principales de los judíos le dijeron: no queremos que hablen más en ese nombre. Y Pedro dijo: pues ustedes tienen que juzgar si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? Pero los dejaron en libertad con amenazas. Ellos siguieron predicando el evangelio, entonces los volvieron a tomar, los metieron a la cárcel, pero el ángel del Señor los sacó, ¿verdad? Y los mandó otra vez a predicar. Los tomaron nuevamente, los azotaron, ellos se fueron con gozo de que los hubieran azotado, pero al final de cuentas no podían pararlos. Pero de repente llega este fanático fariseo, Saulo de Tarso, y empieza a perseguir a la iglesia. Y vemos el primer mártir, que es Esteban, que la gente estaba poniendo su ropa a los pies de Saulo de Tarso, que era el que era uno del Sanedrín, este fanático religioso, y empezaba ya físicamente a perseguir la iglesia. Y como no hacía nada, los principales de los judíos les dijo: señores, ustedes no hacen nada. Yo quiero perseguir a esos fanáticos cristianos y denme cartas, denme autoridad para yo ir por ellos y sacarlos de sus casas. Los voy a buscar en donde estén, los voy a arrastrar a la cárcel, los voy a hacer blasfemar el nombre de Dios. Bueno, era un enemigo completo del evangelio. Y el Señor, cuando va camino a Damasco, se le aparece a este fariseo, ¿verdad? Y tiene un cambio total. El Señor le había dicho a Ananías, que fue el que fue a orar por él: este es un instrumento escogido para mí. O sea, de ser un fanático fariseo, mis amados, llegó a ser
el apóstol de los gentiles, el que le llevó el evangelio a los gentiles. Los fariseos eran aborrecedores de los gentiles. Y el Señor utilizó a este fanático perseguidor de la iglesia para empezar a llevar el evangelio a los gentiles. Entonces vemos que en su primer viaje misionero sale de su iglesia, bueno, después que ya conoce al Señor, entra a Damasco, empieza a predicar el evangelio en Damasco, y después de ahí lo empiezan a perseguir. Va a Jerusalén, predica el evangelio en Jerusalén, ahí también lo persiguen, y después los discípulos lo envían nuevamente a su ciudad de Tarso. Más tarde lo encontramos en la iglesia de Antioquía, y sale con Bernabé a su primer viaje misionero. Andan predicando el evangelio en lo que sería Asia Menor, que es la Turquía actual, y regresan en un pequeño viaje misionero, regresan nuevamente a su iglesia en Antioquía. Pero cuando se fueron en el primer viaje misionero, se llevaron a Juan Marcos, que es el que escribe el evangelio de Marcos aquí, como ayudante. Pero él, al inicio del viaje, se regresó porque le dio temor y se fue. Y era sobrino de Bernabé. En su segundo viaje misionero, Bernabé lo quiso llevar, pero Pablo dijo: no, este muchachito se nos fue en el primer viaje, yo no quiero que vaya con nosotros. No es digno de que venga con nosotros. Entonces hubo una división, hubo un conflicto tan severo entre los dos que se separaron, ¿verdad? Y él tomó a Silvano, que es Silas, y salió por otro lado. Habían quedado de acuerdo de regresar a confirmar las iglesias que habían fundado, ¿verdad? Y cada quien se va por su camino, pero Pablo va a confirmar algunos de los lugares, ¿verdad? Y en el transcurso, cuando llega a Derbe y a Listra, de ahí de Listra toma a Timoteo, un joven, como ayudante también. Entonces, esta carta que nosotros estamos leyendo la escribe Pablo, Silvano y Timoteo. En este segundo viaje misionero, cuando ya toman a Timoteo, de repente están ellos con el plan de irse a predicar el evangelio nuevamente a lo que sería Asia Menor, ¿verdad? Pero Pablo tiene una visión de un varón macedonio y que le dice, ¿verdad? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces se enteró Pablo en ese momento de que el Señor quería que llevaran el evangelio a Macedonia. Ahora, para Pablo era lo mismo y para un lado que para el otro, porque todas eran provincias de Roma, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí, mis amados, en la obediencia de este hombre, el evangelio entra a Europa por primera vez por el primer conocido misionero, que es Pablo, ¿verdad? Y cuando llegan a la primera ciudad de Europa, que en nuestro caso, de Macedonia, es Filipos. Cuando llegan a Filipos, se encuentran, no había sinagoga, había un grupo de mujeres que oraban en el río. Tenía que haber una cierta cantidad de judíos para que hubiera una sinagoga. Entonces, como era una provincia romana, que era una ciudad libre, muy orgullosos de sus costumbres, adoradores de César como una deidad, ¿verdad? Ahí a los judíos no los querían, entonces había muy pocos judíos allí en Filipos, pero había unas mujeres que creyeron al evangelio y Pablo continuaba predicando el evangelio, y mientras iba caminando por Filipos, había una jovencita que lo seguía, que tenía espíritu de adivinación. Y empezaba a decir: estos hombres les están hablando del camino de salvación. Entonces a Pablo le molestó que esta muchachita estuviese anunciando esas cosas, ¿verdad? Porque era algún espíritu de adivinación que tenía. Y le dijo Pablo al espíritu inmundo: sal de ella. El espíritu salió, pero esta mujer les daba ganancia adivinando a sus patrones, ¿verdad? Entonces estos señores, al ver que se había ido su fuente de ganancia, se quejaron con las autoridades, tomaron a Pablo y lo metieron a la cárcel. Después de haberle dado una tunda terrible a él y a Silas, ¿verdad? Y los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, en el cepo, ¿verdad? Estaban con los pies en el cepo, en el calabozo de más adentro. Le habían dicho ahí al guardia, los guardas con mucha seguridad, y se pusieron a cantar himnos, ¿verdad? Y a orar en voz alta.
Y los presos los escuchaban. Y después vino un terremoto, nos dice la Escritura, ¿verdad? Y cuando vino el terremoto, las puertas se abrieron de la cárcel y el carcelero se iba a matar, porque dijo, se van a escapar los presos. ¿Se imaginan ustedes el cuadro de esto, de lo que está sucediendo? Realmente es fantástico. Si les gusta la historia, esto es historia verdadera, ¿verdad? Es historia que vale la pena leer. Y Pablo les dice, no señores, pudieron haber salido corriendo, ¿verdad? Pero dicen, nadie se mueva, no se salga nadie, ¿verdad? Todos estamos aquí. Le dice al carcelero, no te hagas daño, estamos todos aquí. Entonces vuelven a cerrar las puertas, pero se llevan a Pablo y a Bernabé, él se los lleva a su casa. Y la pregunta que les dice es, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Dice, pues cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Entonces se van a la casa del carcelero, les lava las heridas y al otro día, ¿verdad? Los magistrados les dicen al carcelero, ya los puedes dejar ir a estos señores. Y dijo Pablo, no. Que vengan ellos a sacarnos, porque nosotros somos ciudadanos romanos y nos hicieron esto sin juicio. Y bueno, los romanos podían abusar de las otras personas, pero no de los ciudadanos romanos. Era algo bien peligroso. Entonces vinieron los oficiales, ¿verdad? Los magistrados a pedirles perdón, ¿verdad? Por favor, váyanse de aquí, ¿verdad? Y se van de allí a Tesalónica. Cuando llegan a Tesalónica, van a la sinagoga de los judíos, empiezan a predicar el evangelio ahí, ¿verdad? Y hay muchos griegos, nos dice la Escritura, en esta sinagoga, que eran gente que seguramente ya estaban hastiadas de sus ídolos y de su religión, que no tenía ningún sentido, y eran adoradores de Dios. No podían llegar a ser como los judíos, pero por lo menos estaban adorando a un solo Dios verdadero, ¿verdad? Y estaban ahí, y ellos recibieron el evangelio de Pablo inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente. Los judíos se llenaron de celos, porque estuvo allí 3 sábados, ¿verdad? 3 semanas solamente, y levantaron todo un tumulto contra ellos y tuvieron que salir corriendo de allí, de Tesalónica, ¿verdad? Y de ahí se fueron a Pablo, se fueron a Berea. En Berea también entraron a la sinagoga de los de Berea, y en Berea la gente los recibió con mejor actitud que en Tesalónica, ¿verdad? Aunque en Tesalónica dejaron su iglesia puesta ahí, pero muy breve, estuvo nada más 3 semanas. Y en Berea, los de Tesalónica, cuando se enteraron que Pablo estaba en Berea, allá fueron a enviar a los hombres que habían tomado, hombres ociosos, vagos, que levantaron otro tumulto. Y estos señores que están volteando el mundo al revés, ahora están en su ciudad, señores. Y también se crea otro conflicto ahí en Berea, ¿verdad? Y Pablo deja a Silas y a Timoteo en Berea, y él tiene que salir de allí y se va a Atenas. Cuando llega a Atenas, dice la Escritura que su corazón estaba dolido, ¿verdad? Sentido de ver la idolatría tan terrible que tenían ahí, y de alguna manera da un discurso que más o menos tiene un poquito de éxito, pero no mucho, ¿verdad? Y de ahí, cuando se va a Corinto, diciéndoles a Timoteo y a Silas que lo fueran a encontrar a Corinto. Y cuando leemos la iglesia, la carta a los Corintios, Pablo les dice, cuando yo llegué a ustedes al principio, llegué con mucha aflicción, con mucho temor y con mucho temblor. Ahora, ¿por qué digo yo esto, mis amados? ¿Por qué tanta historia, verdad? Porque a veces en el cristianismo no tenemos teología para el sufrimiento. Pensamos que todas las cosas tienen que salir bien. La iglesia siempre tiene que estar súper bien. No debe de haber ninguna cosa. Que queremos que hacer ver a Dios bien. Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia de aquí, de San Marcos, que la empecé con el pastor Dan Gordon. Bueno, él sintió del Señor alquilar un lugar, ¿verdad? Y le gastó más de $200,000 para equiparlo para iglesia, ¿verdad? Pero después vino una situación, alguien le había ofrecido un dinero que al final no le llegó, un negocio que no se hizo. Empezó a haber problemas en la economía aquí en Estados Unidos, y hubo falta de recursos. Y yo me acuerdo que él, en una ocasión, me decía, pues, si esto no funciona, Dios se va a ver mal, porque a mí me dijo que hiciera esta cosa. Entonces yo me quedé pensando, Dios no se va a ver mal.
Las situaciones, mis amados, yo les digo, que suben y que bajan, que a veces la iglesia viene menos gente y que a veces viene más gente. Eso es lo orgánico, eso es lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué queremos pensar que todas las cosas tienen que ir bonitas? ¿Por qué se murió mi amigo? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi esposa? ¿Por qué pasaron estos accidentes que a una familia se le murieron varios hijos? ¿Por qué suceden esas cosas si son cristianos? ¿Por qué no tenemos teología para el sufrimiento? Pablo, en la Escritura no vemos una iglesia así súper victoriosa, que todo está bien. Las cartas están llenas de situaciones de conflictos. Esta iglesia de Tesalonicenses, Pablo dice, ustedes son un ejemplo. Sí son un ejemplo, mis amados. Pero hay conflictos también. Y tenía que escribir en las cartas esos conflictos. Cuando Pablo está en Corinto, está atribulado. ¿Por qué? Porque estuvo haciendo memoria. El Señor me dijo, se me apareció una visión de un varón macedonio diciéndome, vete a Macedonia y ayúdanos. El Señor me dijo eso. ¿Y qué pasó en Macedonia? En Filipos nos metieron a la cárcel. Nos dieron una muy buena tunda, nos metieron a la cárcel. Y sí, se convirtió ahí el carcelero y su familia, pero después nos fuimos a Tesalónica. Allá también hubo un problema. Si nada más pudimos estar 3 semanas. Nos fuimos a Berea y también otro tumulto terrible. Voy después a Atenas, allí la gente no me recibe muy bien. Y ahora estoy aquí en Corinto, en un lugar que en realidad está muy mal este lugar. Con mucho temor y con mucho temblor. Y esperando a sus compañeros, a Timoteo y a Silas o Silvano, que es su nombre correcto. Y nos dice la Escritura que ellos llegan a Corinto y le levantan el ánimo a Pablo. De hecho, aquí en la misma carta de Tesalonicenses nos dice en el capítulo 3, ¿verdad? Por lo cual, no soportando más, decidimos permanecer solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio del Mesías, para fortalecerlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. Porque cuando aún estábamos con vosotros os predicábamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. Y por esto yo también, no soportando más, envié a reconocer vuestra fe. No fuera que de algún modo os hubiera tentado el que tienta y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Estuvimos con un conflicto no sabiendo cómo estaba la iglesia, porque estuvimos solamente 3 semanas allí. Y no sabía yo si ustedes iban a estar firmes, porque estaban siendo perseguidos por la gente que estaba allí. Miren, Tesalónica, mis amados, era la capital de Macedonia. Era una ciudad libre, así como Filipos también, ¿verdad? Adoraban al César ahí. Entonces, eran muy celosos de eso, de su religión, adorando al César, y por eso eran atacados los cristianos que estaban allí. Pero cuando llegan Timoteo y Silas a ver a Pablo en Corinto, le dice: Pablo, te tenemos una noticia. ¿Qué noticia tienen? Los hermanos están firmes, los hermanos están con la fuerza. O sea, no hay fundamento para que estés preocupado. El Señor hizo algo. Ahora, yo me quedo sorprendido, mis amados, porque les digo una cosa. En 3 semanas el apóstol Pablo fue capaz de fundar una iglesia firme, con principios de doctrina que cuando leemos la carta de los tesalonicenses ya les había hablado de la segunda venida de Cristo. Ya sabían ellos, no entendían muy bien. Pablo les tiene que explicar un poco más, ¿verdad? En las 2 cartas acerca de eso. Pero también acerca de los cristianos que habían muerto, ¿verdad? Porque nuevamente, mis hermanos, no tenemos nosotros teología para el sufrimiento. ¿Qué pasaron con los que ya se murieron y ahora si Cristo viene ya no van a estar en su reinado, ¿verdad? Y Pablo les tiene que decir: no. Los que murieron en Cristo van a resucitar y van a venir con el Señor, ¿verdad? Y el reinado del Señor vamos a estar todos, los que murieron primero y los que estemos vivos, vamos a estar todos viviendo con el Señor, ¿verdad? O sea, tiene que explicar estas dudas que había. No vemos que el apóstol Pablo tenga en sí que defender mucho su ministerio aquí. Esta es probablemente la primera carta que escribe el apóstol Pablo, y la escribe justamente desde Corinto. Y de ahí escribe la primera y la segunda. No muy posteriormente a la primera escribe la segunda también.
O sea, estas son las dos primeras cartas del apóstol Pablo, y en ellas estamos viendo nosotros, primero, el corazón de este tremendo hombre de Dios, mis amados. Un corazón tremendo. Nos dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesús el Mesías, gracia a vosotros y paz. O sea, ya desde Corinto, como dije, Pablo, juntamente con Silas y Silvano, escriben las cartas a los tesalonicenses y se dirige a ellos en primera persona plural. Toda la carta es nosotros, 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 ¿verdad? No es como, por ejemplo, la que escribió a los filipenses, en donde dice Timoteo, Pablo y Timoteo a la iglesia que está en Filipos, pero después se refiere a la primera persona, yo. Acá los está incluyendo a ellos, salvo unos 3 versículos en donde Pablo hace cosas que él las dice. O sea, los está incluyendo porque eran un equipo de trabajo. Y esto es importantísimo, mis amados, saber que el Señor nos ha llamado a trabajar en equipo. Y bueno, entonces está diciendo al principio, ¿verdad? Se está hablando, como era la costumbre aquí, mis amados, primero se ponía el nombre de la persona que estaba escribiendo, no como en las cartas de nuestra época, en donde decimos querido fulano de tal, ¿verdad? Y al final de la carta, ¿verdad? Atentamente o firmamos nuestro nombre. Aquí la persona primero ponía el nombre de la persona que estaba escribiendo y luego los destinatarios, entonces se incluye, ¿verdad? Ahora, el nombre de Pablo no sabemos exactamente cómo lo obtuvo, ¿verdad? Porque de repente nada más vemos que en Hechos 13:9 que dice, y Pablo, que también es Saulo. Antes de eso le está diciendo todo el tiempo Lucas a Pablo, Saulo, 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 y de repente le pone el nombre de Pablo, así, ¿verdad? Y no leemos en ninguna parte cómo se cambió ese nombre, o si el mismo Pablo se lo puso, ¿verdad? Porque el nombre de Saulo, como dije, no es el mismo. Saulo significa deseado, pero Pablo significa pequeño. Y esto es interesante, porque Pablo también, él mismo, hablando de sí mismo, dice, hablando de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero, o sea, el peor de los pecadores. Dice, y de los apóstoles yo soy el más pequeño de todos ellos. Yo creo que, en cierta manera, el Señor, él a lo mejor se puso ese nombre para que no se le fuera a subir a la cabeza, ¿verdad?, el ministerio que él tenía. Silvano lo vemos aquí en este segundo viaje misionero de Pablo. Después lo vemos en otras ocasiones, también lo menciona Pedro, pero el tercer viaje de misionero de Pablo, él no va con Silvano, ¿verdad? Sino se lleva a otro, Erasmo, que lo menciona también ahí en Hechos 19:22. Entonces, los destinatarios, dicen aquí, es la iglesia, la eclesía, los tesalonicenses, toda la iglesia. Y les dice aquí, en el Dios Padre y en el Señor Jesús, que enfatiza, mis hermanos, la centralidad de Dios para la vida de la iglesia. Es decir, la razón para reunirse como iglesia no es para suplir las necesidades de los clientes, mis hermanos, sino para adorar a Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces hay personas que pensamos, hay una costumbre, sobre todo en la iglesia del siglo XXI, siglo XX y XXI, ¿verdad? Es que no me gusta mucho, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a hacer sentir? ¿Verdad? Es como, y hay pastores, hay ministerios que dicen, bueno, aquí hay que suplir la necesidad de los clientes. No, a la iglesia venimos a adorar a Dios, venimos a dar, tenemos que venir con la actitud de, Señor, ¿cómo me vas a usar? ¿Cómo puedo yo bendecir a la vida de otra persona ahora que voy a estar llegando ahí, ¿verdad? Entonces, el saludo, gracia a vosotros y paz. Ahora, la palabra que utiliza en gracia, ¿no?, en lugar del saludo normal, que era saludos, Jairo, la palabra Jairo era la que se utilizaba, por ejemplo, la carta que escriben los apóstoles en Hechos 15 a las iglesias, al final dicen saludos, era el saludo que se utilizaba. Pablo lo cambia, ¿verdad?, y utiliza la palabra charis, que es la palabra gracia, pero la utiliza en esta forma. Siempre era el saludo de Pablo, que después también Pedro lo hace, ¿verdad?
¿Qué quiere decir esto, mis amados? La gracia de Dios es por medio de la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Y solamente podemos tener paz en nuestro corazón cuando hemos sabido que es a través de la gracia de Dios que somos salvos. Nada que nosotros tuvimos que hacer, sino algo que el Señor hizo. Y de esto lo vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿verdad? Y vamos a reiterar este detalle. Ahora, el apóstol dice, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Como dije, Pablo aprovecha el saludo usual de la carta, en donde en las cartas se acostumbraba, no solamente las cartas de los cristianos, sino de cualquier persona, acostumbraban decir, estoy orando por ti, a la deidad que ellos adoraran, a los ídolos incluso que ellos adoraban. Pero las cartas siempre traían inmediatamente después de la persona que está escribiendo, ¿verdad? Y decir saludos, he estado orando por ti, ¿verdad? Al Dios fulano de tal. En este caso Pablo está diciendo, hago memoria de ustedes en mis oraciones. Si nosotros notamos todas las cartas de Pablo, menciona inmediatamente que está orando por la iglesia. Pero esto no lo hace como un mero formalismo, sino que era el corazón real del pastor, del apóstol Pablo. Es decir, yo tengo esta mención de ustedes en mis oraciones. Eso debería ser un ejemplo para nosotros, mis amados. Cuando oramos, a veces se nos olvida, o se nos puede olvidar interceder. Y a veces podemos ver la oración como una cosa para pedirle a Dios, dame, Señor. Y yo me he dado cuenta que cuando yo estoy con algún conflicto en mi corazón, ¿verdad? Y estoy pidiéndole al Señor, si quito los ojos de mí y empiezo a interceder por otra persona, el Señor me alivia el dolor. Porque entonces me pongo mi interés en otra situación y empiezo a interceder. Y el apóstol Pablo, mis amados, no lo está diciendo por mero formalismo. Él de veras que oraba. Ya vimos anteriormente en la epístola a los Colosenses que estaba diciendo, sí, y también Epafras está orando. Él luchando, agonizando en la oración por ustedes. Realmente nos preocupamos. Y mis amados, nuevamente la oración es algo que podemos decir, bueno, si Dios ya sabe lo que le voy a pedir, ¿para qué tengo que pedírselo? La oración me va cambiando a mí. Por eso el Señor dice, cuando los campos están blancos y que la mies es mucha y los obreros son pocos, no dice vayan a trabajar, sino oren para que el Señor envíe obreros. Necesitan cambiar su corazón primero para que tener el corazón de Cristo, para tener compasión, para poder realmente hacer el trabajo como debe de hacerse. Entonces, Pablo está aquí mencionando que él está orando mucho más que el puro formalismo, ¿verdad? Sin oración no vamos a tener ni dirección ni poder de Dios para su obra en nuestra vida, ¿verdad? Luego dice, en el versículo 3, mis amados, es muy especial, porque dice Pablo, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías nuestro Señor. Pablo y sus compañeros, además de orar por la iglesia en Tesalónica y sus problemas, se toman el tiempo de hacer agradecimientos por ellos. Además, de más adelante los va a felicitar en el versículo 7, ya lo leímos, que dice, de modo que llegasteis a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya, ¿verdad? O sea, los felicita, pero da gracias a Dios por 3 características que destacan en este caso a los tesalonicenses. Y esto es importante, mis amados, es algo que debemos de copiar nosotros, es algo que debemos saber, es algo que debemos saber que debemos hacer nosotros. Esta es una iglesia, mis amados, que Pablo tenía, como he dicho, la preocupación de que en tan poco tiempo hubiera sido una iglesia firme. Pero por esto que está diciendo aquí, lo podemos pasar muy a la ligera, nos vamos a dar cuenta en ese versículo 3, la calidad de la iglesia de Tesalonicenses. Porque dice, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Si bien sabemos que Pablo deja muy claro, mis amados, en muchos pasajes, que la salvación es por fe y no por obras, cuando no está hablando de este tema,
también aclara que una fe viva, real y verdadera produce las obras para las que hemos sido creados. En su saludo dijo gracia y paz, ¿verdad? La gracia, ¿qué cosa es la gracia? Sabemos, mis amados, que yo no vivo mi cristianismo en base a la manera en la que yo opero, o cómo yo me comporto, o lo eficaz que yo soy en mi obediencia con el Señor. Si yo estuviese yo midiendo mi relación con Dios, como el Señor, el concepto que Él tiene de mí, o el amor que Él tiene de mí, en base a cómo yo me estoy comportando hacia Él, mi salvación y mi relación con Dios va a estar muy variante, ¿verdad? Porque yo fallo mucho. Pero cuando yo me doy cuenta que no es porque yo me porté bien que Dios tiene una sonrisa conmigo y que ahora sí me tira, o sea, me extiende la mano para abrazarme. No es así, mis amados. ¿Saben más bien cómo es? Como el padre del hijo pródigo. El hijo insultó a su padre. El hijo se llevó su herencia. No hizo ninguna cosa buena, absolutamente. Cuando regresó a su casa no traía ninguna credencial para nada. Venía avergonzado, tal vez pensando, no sé si mi padre me va a recibir, ¿verdad? Pero yo le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, solamente dame un trabajo digno, porque el trabajo que me dieron en otro lugar no era bueno. Pero se lleva la sorpresa que su padre lo está esperando con los brazos abiertos para hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque es su hijo y el amor viene del Padre. O sea, la gracia, mis amados, es de parte de Dios. Y Él está diciendo aquí, entonces, las obras de vuestra fe no es la obra que yo voy a hacer para ganarme la salvación, porque como dije, Pablo nos dice que somos salvos por fe y no por obras. Pero también deja claro, aquí está felicitando a la iglesia por las obras de la fe. Una fe viva produce obras. La evidencia de que yo tengo una verdadera fe son mis obras. Ha habido un conflicto muy grande con esto en las escuelas de teología, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la fe es algo mental nada más. Yo, la verdad, cuando yo empecé a leer el Evangelio era, ¿qué es eso de creer? Nada más hay que creer. Nada más con eso ya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como le dijeron al carcelero. ¿Será? ¿Será así? Que solamente creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Es nada más creer. Pero la verdadera fe, cuando yo he creído, esa verdadera fe produce obras. Obras, y hay un detalle allí que, como el Señor le dijo a Nicodemo, cuando tú crees en el Señor Jesús, así como levantó Moisés la serpiente, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo. Así entra el Espíritu de Dios en mi corazón y de una manera misteriosa me va transformando, me va cambiando, me va dando nuevos gustos, y al rato empiezo a ver, las obras de mi fe están aquí, porque se están produciendo y ya no las produzco yo, las produce Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso. Entonces, por eso Santiago dice, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo te muestro mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras es muerta en sí mismo. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero si no lo estás manifestando en tu vida, estás manifestando que realmente no crees. Es más, a una escritura bien sencilla y algo que debemos memorizarla está en Efesios 2, del 8 al 10, mis amados. Porque ahí lo explica Pablo bien clarito y dice así: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero inmediatamente después dice: porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses: estoy recordando, estoy dando gracias a Dios, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, porque estamos recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra
de vuestra fe. Es maravilloso el testimonio que ustedes están dando delante del mundo en la obra de su fe. Mis amados, cuando yo he creído, realmente el testimonio que yo vivo, y el Señor nos dijo también eso, ¿verdad? No hagas tus buenas obras delante de los hombres para que te glorifiquen a ti, porque ya recibiste tu recompensa. Entonces no hago nada. No, sí. Haz tus buenas obras delante de los hombres. Eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. No se esconde la luz debajo de un cajón. Y la sal que no tiene sabor no sirve para nada. No, hagan así sus buenas obras delante de los hombres, pero para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, sí haz tus buenas obras, pero no para que te glorifiquen a ti, sino para que me glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Y estas, mis amados, son las obras de la fe, de una fe verdadera. Entonces Pablo está diciendo, ustedes son testimonio. Ya son ejemplo con esas obras que ustedes tienen de su fe. Pero luego dice, y el trabajo de vuestro amor. La palabra trabajo aquí en griego es kapas, que sugiere una labor intensa al punto de llevar al agotamiento en la obra del Señor y en beneficio del prójimo. O sea, es una labor de trabajo, pero de amor. En 1 Corintios 13, Pablo empieza a decir, ¿verdad? Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, solamente estoy haciendo ruido, ¿verdad? Si yo tengo toda la fe capaz de trasladar montes y de conocer todos los misterios y toda la ciencia, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entrego todos mis bienes para gloriarme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Aun si entrego mi cuerpo en martirio, de nada me sirve si no tengo amor. O sea, el amor es necesario, mis amados. Es necesario para que pueda existir, como dice aquí, el trabajo de vuestro amor. Es una obra que es en el beneficio de la obra de Dios, obviamente, pero en beneficio del prójimo. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no tiene envidia, ¿verdad? O sea, busca hacer el bien del prójimo. Por eso Juan nos dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, te engañas, mientes. Porque si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? La evidencia de tu amor por Dios es tu amor por tu prójimo, por tu hermano y por tu hermana en la fe. Entonces, dice Pablo, somos testigos primero de las obras de su fe, pero también del arduo trabajo que ustedes hacen, pero todo eso que ustedes hacen lo hacen por amor. Realmente se esfuerzan por manifestar ese amor hacia los demás. Y luego dice, y la perseverancia, o aquí dicen de su amor, y la paciencia en la esperanza de Jesús, el Mesías Señor nuestro. Literalmente la perseverancia de la esperanza. Algunos traducen la palabra upomone, que es esta, como esperanza, pero debe ser bien entendida. No se trata de aguantar todo lo que venga, sino que es una virtud que implica fuerza y empuje y lucha por salir adelante con la mirada de aquel que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta esperanza, mis amados, esta esperanza viva que tenemos nosotros, nos mantiene en el camino del Señor, nos mantiene con los ojos en alto, nos mantiene con los ojos en la eternidad. No estamos creyendo en una utopía. Cuando nosotros tenemos la expectativa, fíjense bien, como dice Juan en su primera carta, cuando tenemos la expectativa de mirar al Señor, de encontrarnos con Él, nos purificamos a nosotros mismos así como Él es puro y vivimos en una expectativa de una esperanza viva. Es una esperanza de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Bueno, mis amados, ustedes saben que el Señor Jesucristo delante de Pilato estaba, ¿verdad? Y le dice Pilato, ¿entonces eres tú rey? Sí, dice, para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y le dice Pilato, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, las escuelas filosóficas, mis amados, han surgido en la búsqueda de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Y ha habido varias escuelas filosóficas diciendo, esto es lo que es la verdad, esto es lo que es la verdad. De repente sale otra, no, es esto lo que es la verdad. Y de repente sale otra, no, es que es esto lo que es la verdad. Y de repente decidieron ya, en un momento dado, diciendo, ¿sabes qué? Es que la verdad no existe.
La verdad no existe. Lo que es verdad para ti es para ti, y para ti es verdad. Está bien. Lo que es verdadero para ti es verdad para ti. Pero una verdad absoluta sí no existe. Y empezó ese tipo de escuela existencialista, ¿verdad? Y sobre todo se hizo muy popular en Europa. Bueno, se dieron cuenta que los jóvenes se empezaron a suicidar, porque ya no tenían esperanza, no había esperanza de nada, ¿verdad? O sea, si lo que es verdadero para ti, o sea, no había esperanza. Entonces dijeron, no, necesitamos dar una esperanza allí, necesitamos aplicar una esperanza allí a esta gente, necesitamos darles algo, ¿verdad? Entonces dijeron ellos, mira, necesitas una experiencia religiosa sin motivo. Haz un salto de fe y de repente lo que tú creas que te hace sentir bien, ahí descánsate. Entonces de repente ven una persona que dices, bueno, sí, mira, en realidad sí, cuando yo veo esta florecita me hace sentir uno con la florecita y abrazar este arbolito, ¿verdad? Y experiencias que no tienen ninguna lógica, pero para darle un tipo de esperanza a la persona, pero es una esperanza muerta. En cambio, Pablo está diciendo aquí a los tesalonicenses, ¿verdad? La esperanza de Jesús, el Mesías nuestro Señor, en lo que es verdadero. Por eso cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, mis amados, no es lo que yo quiera creer. Este es el grave problema que tenemos con la existencia de Dios, que la gente no quiere pensar, no quiere creer, porque dice, es que no me gusta este Dios. No me gusta esa imagen de Dios que me estás presentando, entonces no la quiero, no quiero creer en eso y voy a sugerir que es mentira, ¿verdad? Que eso no es la verdad. Entonces yo me invento mi propia verdad. Y podemos pensar, mis amados, que hay pensadores tremendos que creen así, que la verdad absoluta no existe. Lo que tú crees es para ti lo que tú crees. Entonces tú te creas tu propio mundo y te va a suceder lo que tú crees que te va a suceder, y eso es así. No hay nada real, no hay nada verdadero, no hay nada, esta mesa puede que esté aquí, puede que no esté. Si yo creo que está aquí, entonces está aquí para mí, ¿verdad? Pero si tú no crees que está aquí, entonces no está aquí para ti, no existe para ti, ¿verdad? Tú piensa como tú quieras. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Cuando no tenemos esa verdad, yo puedo pensar, lo que es bueno para mí es bueno para mí. ¿Por qué? ¿Por qué no rento 2 cuartos en el hotel y le disparo a un montón de gente? Si me hace sentir bien, ¿verdad? ¿Por qué no entro a una iglesia y empiezo a matar a toda la gente? Porque simple y sencillamente tengo ese coraje. Y hago lo que se me pega la gana porque no hay valores. No hay lo que define el bien y el mal. No podemos decir es que está en nuestro corazón. No, bueno, obviamente el Señor ha puesto en nuestro corazón de alguna manera sus leyes, ¿verdad? Nos ha dado esa conciencia por medio de la cual el Señor nos habla. Pero cuando yo empiezo a decir, no, es que lo que sea, yo voy a creer lo que es bien para mí va a ser bien para mí, lo que es mal para mí va a ser mal para mí, y no importa lo que tú me digas, no existen valores absolutos, me pierdo. Pero Pablo está diciendo, no, ustedes tienen aquí una esperanza en el Jesús, el Mesías nuestro Señor. Y luego dice el versículo 4, tremendo el versículo 4, sabiendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección. La conducta de los tesalonicenses daba fiel testimonio de su elección, mis amados. En segunda de Pedro 1, 10 y 11, dice Pedro, hazte segura tu vocación y tu elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y os va a ser entregada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Haciendo qué cosas? Añadirle a tu fe acción, a tu acción virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y haciendo esas cosas no vas a caer jamás, te va a ser otorgada amplia y generosa entrada. Pero nos está hablando de elección. ¿Qué significa esto? Esto a muchas gentes le trae conflicto este tema de la elección. Pero sabiendo, dice aquí, o sea, yo sé, dice, que ustedes han sido elegidos, hermanos amados por Dios. Fíjense qué frase que no la debemos de pasar así por alto muy rápidamente. Hermanos amados por Dios. Nosotros amamos a Dios, dice Juan, porque Él nos amó primero. ¿Y por qué razón nos amó?
porque Él es amor. No tuvimos que tener nada nosotros para que Él nos amara. Por eso mismo debemos tener la confianza de que el amor de Dios no fluctúa hacia nosotros porque no lo originamos nosotros. Es más, el amor de Dios no fue un pensamiento que después vino por relación a como yo soy. Mira, a este sí lo quiero amar, a esta sí la quiero amar porque me obedece, se porta bien. El Señor nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense cómo lo dice aquí en Efesios, justamente en el primer capítulo, lo dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. O sea, el Señor nos escogió desde antes, desde la eternidad. Él ya nos amó desde antes, mis amados. Y esa es la confianza con la cual nosotros venimos delante de Dios, porque su amor es permanente, su amor es absoluto y nos debe de incitar a acercarnos con confianza al trono de la misericordia de Dios. Porque eso es Dios es amor. Dios quiere que sintamos. El enemigo es el que nos dice: Dios está enojado contigo. El enemigo es el que nos dice: no creas que ese es el padre del hijo pródigo. No, ese fue para aquel hijo pródigo, pero tú ya te pasaste de la raya. No, mis amados. Su amor para nosotros es tremendo. Entonces, por eso dice aquí: sabiendo, hermanos míos, por Dios, vuestra elección. O sea, ya que la elección de los tesalonicenses no fue una idea tardía. O sea, no fue una elección fruto de la fidelidad u obediencia de ellos, sino algo que Dios en su providencia efectuó desde la eternidad, como leímos ahora en Efesios. Ahora, si la seguridad de la salvación dependiera exclusivamente de nosotros, no podríamos tener garantía alguna de ser salvos y sería imposible tener una esperanza viva. Si la garantía de mi salvación dependiese de mí, no tengo garantía y no podría tener una esperanza viva. Estaría temblando, estaría diciendo: yo no sé si le voy a ser fiel a Dios o no. Si de mí dependiera, fíjense lo que voy a decir, porque lo hemos discutido incluso, ¿verdad? Mi fidelidad a Dios en la eternidad, si de mí dependiera, yo no le voy a ser fiel. Yo ya sé cómo soy. Pero si el Señor es el que me va a presentar sin mancha y sin arruga, el que me va a ir llevando de gloria en gloria, Él es el que va a hacer la obra en mí. De hecho, así lo dice Pedro en su primera carta, en el versículo 3 y 4, dice: es por medio del Espíritu Santo en nosotros que nosotros somos capaces de vivir. Lo dice así en la Nueva Versión Internacional: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. O sea, somos consustanciales con Dios. Tenemos su Espíritu Santo y porque en cuanto tenemos su Espíritu Santo, somos capaces de vivir como Dios manda. Ahora, mis obras son agradables delante de Dios. Son imperfectas, porque yo las veo imperfectas, pero delante de Dios son aceptables, porque es fruto de su Espíritu Santo. Y van a ser imperfectas mientras estemos en este cuerpo de carne, mis hermanos, ¿verdad? Hasta que estemos ya redimidos delante del Señor, como dice la Escritura, seremos semejantes a Él porque le veremos a Él, seremos semejantes a Él. Ahora, no obstante, si Dios es el que llama y el que se revela a nosotros y nos atrae a Él, y a nosotros, claro, nos corresponde oír, nos corresponde creer, y nos corresponde seguirlo en obediencia, pero sabemos que es su Espíritu en nosotros los que nos va a capacitar de acuerdo a su voluntad y que nos garantiza que somos sus hijos. En Romanos 8:16 dice: es el Espíritu de Dios que mora en nosotros que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Esa es la garantía que tenemos con el Señor, mis amados. Entonces, podemos descansar. Podemos descansar y obedecer en amor y decirle: Señor, véeme limpiando, quiero verte, tengo esa expectativa y me quiero ir purificando así como tú eres
puro, Señor. Ayúdame en mis debilidades. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones para que produzcan su fruto al 100 por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.